Hoy analizamos un artículo de Gustavo Arabia a partir de un artículo en X. Así es. Y bueno, para poner las cartas sobre la mesa desde ya, este texto lo publicó Gustavo Arabia en la cuenta @braga_dito el 17 de mayo de 2026. Exacto. El título que le puso es, fíjate, El Tesla de Yebra va por el ripio de la historia argentina. Un título que ya, te dice por dónde van los tiros. Totalmente. Y lo que hace este texto es básicamente destripar, como si fuera un cirujano, una columna de opinión que salió ese mismo día, ese 16 o 17 de mayo, en el diario La Nación de Argentina. Sí, la columna original se llamaba Un Tesla que va por el ripio, escrita por Martín Rodríguez Yebra. Eso es. Y, a ver, antes de meternos de lleno a analizar todo este cruce de artículos, tenemos que dejar una cosa clarísima para quien nos escucha. Importantísimo, sí. Este programa es un ejercicio puramente narrativo. No estamos tomando partido por el gobierno actual de Argentina, ni por la oposición, ni tampoco estamos juzgando al diario La Nación. Cero posicionamiento. Cero. Nuestro objetivo aquí, y de verdad quiero ser muy tajante con esto, es desgranar cómo Gustavo Arabia argumenta que la prensa construye relatos políticos. Usamos esto como un laboratorio, digamos, para ver cómo se mueven los hilos del periodismo y la atención del lector. Claro, es levantar el capó del periodismo político para ver qué hay debajo. Exacto. Y bueno, siguiendo con las metáforas de coches, vamos a empezar por el principio. El artículo de Arabia critica esta imagen central que usa Yebra en su columna, que es comparar al presidente de Argentina con un Tesla de lujo. O sea, un vehículo supermoderno, carísimo, intentando ir por un camino de ripio que, para quien no lo sepa, es este camino de tierra y piedras sueltas tan típico. Que simboliza un poco la dureza, ¿no? La realidad accidentada del país. Eso es. Visualmente es superpotente, pero Arabia dice que esto es, y cito textualmente, una crónica psicológica y una deslegitimación por estilo. Es que claro, Arabia pone el foco en cómo nuestro cerebro procesa esa imagen. La metáfora no está ahí solo para que quede bonito el texto. Ya. Es una herramienta para dirigir tu atención. Te ponen un coche hipermoderno resbalando en el barro y tu cerebro se queda con esa fricción, con esa incompatibilidad estética, mucho antes de poder procesar un solo dato económico. Claro, te distrae. O sea, a mí se me ocurre una analogía. Es como si un crítico gastronómico súper famoso va a un restaurante histórico que, bueno, llevaba años perdiendo dinero, casi a punto de cerrar. Sí, el típico sitio en decadencia. Eso es. Y al día siguiente publica una reseña en portada destructiva, diciendo que el camarero es un borde, que no sonríe, que la decoración es fea y la música está alta. Ya. Y se olvida de lo principal. Exacto. O sea, omite decir que la comida por fin está riquísima, que usan ingredientes frescos y que, oye, el restaurante ha dejado de perder dinero por primera vez en años. Oculta los números con la estética. Pues esa analogía es perfecta para entender lo que Arabia llama el dato enterrado. El elefante en la habitación. Totalmente. Porque lo fuerte del análisis de Arabia no es que critique la metáfora del Tesla en sí, sino lo que la metáfora tapa. Él rescata una frase de la columna original, una que está casi escondida. Sí. Una frase que admite que, fíjate, hay un consenso entre los economistas en que hasta 2027 no va a haber inflación desbocada, ni default, ni una recesión gigante. A ver, perdona que te corte, pero es que esto es monumental. Claro. Hablamos de Argentina, un país con una volatilidad histórica brutal. Que no haya riesgo inminente de default o hiperinflación es un cambio radical y lo meten casi como una nota al pie. Es que ese es el tema. Lograr despejar ese fantasma es estructuralmente inédito en la historia reciente. Y Arabia argumenta que Yebra minimiza este logro enorme para centrarse en los insultos y en la metáfora del coche resbalando. O sea, escondes el cambio de paradigma para convertir una anécdota estética en el gran titular. Exactamente. Madre mía. Y claro, esto nos lleva a un debate súper interesante, que es esa línea entre el periodismo basado en datos y lo que Arabia llama las interpretaciones subjetivas, o sea, jugar a ser psicólogo. El diván del psicólogo, sí. Arabia es muy metódico aquí. Separa lo que está acreditado de lo que es puro diagnóstico de sofá. Y a ver, si miramos lo que está acreditado, los datos duros que menciona el texto son brutales. Primero, la inflación de abril de 2026 bajó al 2,6%. Cuarta bajada consecutiva, según el INDEC. Eso es.
Luego están los recortes presupuestarios que están publicados oficialmente en el boletín oficial. Y por último, el tema del diputado Quintar, que se compró un Tesla Cybertruck por unos $200.000. Esos son los hechos. Sí, pero frente a eso, Arabia expone que Yebra hace lo que él llama la Operación 3, un framing psicológico. Claro. O sea, en vez de hablar de la política monetaria sin emisión, que es la verdadera noticia, Yebra se pone a diagnosticar clínicamente al presidente. Habla de ira, de impotencia, dice que se le atraganta la empatía o que vive en una burbuja. Es que utilizar el manual de psicología clínica para describir decisiones políticas es fascinante desde el punto de vista persuasivo. Si tú enmarcas a un líder político como alguien inestable emocionalmente, el cerebro del lector desactiva el análisis lógico. Claro, ya no evalúas los datos. Exacto. Ya no tienes que debatir si recortar el déficit fiscal es bueno o malo técnicamente. Solo dices que el que lo hace tiene una rigidez patológica y ya está. Y aquí te lanzo una pregunta provocadora, porque, a ver, ¿cuándo deja el análisis político de ser periodismo para convertirse en psicoanálisis aficionado como arma arrojadiza? Pues Arabia lo ve clarísimo. Él dice que esto es una táctica deliberada para convertir una fortaleza ideológica en un defecto. Si un político tiene determinación para bajar el déficit, no lo llaman disciplina o coherencia, lo llaman aislamiento o terquedad. Patologizan la firmeza. Y claro, debatir sobre una inflación del 2,6% es difícil porque el dato está ahí. No lo puedes mover. Pero debatir sobre el nivel de empatía de un líder, bueno, ahí puedes opinar lo que quieras. Totalmente. Es un terreno súper maleable. Y claro, si este diagnóstico psicológico sirve para eludir el debate del presente, Arabia identifica otra táctica tremenda con respecto a la memoria económica del país. Las operaciones 1 y 2, que llama él. Eso. Básicamente, cómo se normaliza el fracaso histórico de Argentina para poder criticar el presente. Arabia señala que Yebra ignora algo fundamental, y es que se está bajando la inflación sin las medidas destructivas del pasado. Sin volar todo por los aires. Claro, o sea, sin una convertibilidad forzada, sin especificación asimétrica, sin declarar un default. Arabia recuerda cosas muy bestias como la hiperinflación de Alfonsín, el corralito de Menem o el 54% de inflación con Macri. Es que el contexto histórico aquí es clave. Y la prueba más evidente de cómo se distorsiona esta memoria, según Arabia, es la fuente técnica que elige usar el columnista original, Yebra. Hernán Lacunza. Exacto. Acude a Hernán Lacunza como si fuera una voz aséptica y neutral de la economía. Y Arabia usa una imagen ahí que es para enmarcarla, ¿eh? Sí, la del bombero. Sí. Dice que elegir a Lacunza no es neutralidad, es traer al bombero que incendió la casa para criticar al que está apagando el fuego. Es brutal. Es que es buenísimo. Y no se queda ahí. Arabia explica también la Operación 2, que es cómo tratan la recuperación lenta. O sea, históricamente en Argentina, una recuperación lenta y gradual, sin romper contratos, era el techo del éxito. Era a lo máximo que se podía aspirar. Claro. Pero ahora, la columna original lo presenta como un defecto exclusivo del presidente actual. Convierten en vicio lo que en otros gobiernos habría sido una virtud casi inalcanzable. O sea, te cambia la vara de medir según quién esté en el poder. Y hablando de doble vara de medir, tenemos que volver al tema del coche, al famoso Tesla. Las operaciones 4 y 5. Exacto. Arabia denuncia aquí una omisión deliberada. Yebra critica la ostentación del diputado por comprarse un coche de $200.000, pero oculta un detalle. Un detalle importantísimo. Que el vehículo se compró con dinero privado ganado legalmente por el diputado en su actividad empresarial. Claro. Y Arabia subraya un contraste enorme, porque dice, a ver, en gobiernos anteriores había funcionarios con patrimonios inexplicables, millonarios, y el diario investigaba eso de una forma bastante más selectiva, digamos. Es que la indignación moral es puramente estética. El problema en la columna no es si el dinero es lícito o ilícito. El problema es usar el Tesla como una bandera prefabricada para decir, mirad qué insensibles son. Ya. Y según Arabia, esto no es casualidad. Todo este señalamiento moral prepara el terreno para la Operación 5, que es la advertencia electoral de Yebra sobre un mailismo sin Milei. Vale, espera, porque aquí voy a hacer de abogado del diablo un segundo. A ver. O sea, ¿no es literalmente el trabajo de un analista político prever posibles escenarios futuros? En plan, oye, puede que haya una coalición que mantenga las ideas, pero sin el líder original. ¿Me parece un análisis normal? Y es una objeción súper lógica, pero Arabia lo refuta basándose en el propio texto.
Para él, la columna no está haciendo una predicción meteorológica pasiva. No está solo mirando el cielo, dices. Exacto. Arabia argumenta que es un posicionamiento político activo. Al patologizar al líder constantemente, el diario La Nación está intentando erigirse como la bisagra del establishment. Quieren unirse al PRO, a los dialoguistas, a figuras como Lacunza, para domesticar el experimento libertario. Quieren que esas políticas, que en países normales son lógicas, como no gastar más de lo que ingresas, las ejecuten personas controlables, personas del sistema. O sea, ¿no están prediciendo el futuro? ¿Están intentando diseñarlo? Exactamente. Madre mía. Y esto nos lleva directos a la conclusión de Arabia, que es fascinante. Es sobre cómo funciona realmente el poder, el establishment en Argentina. El patrón histórico. Eso es. Arabia detecta un patrón que se repite. Y es que cada vez que el establishment se siente amenazado o incómodo, aparece mágicamente un columnista supuestamente preocupado por las formas. Sí, el típico perfil que usa alegorías literarias súper complejas. Claro, para enmarcar cualquier desafío al status quo como un simple desgaste emocional o un problema de salud mental del líder. Deslegitiman el mensaje, atacando la psicología del mensajero. Porque es el sistema inmunológico del poder real actuando. Si logras convencer a la sociedad de que el líder está aislado o desquiciado, no tienes que admitir que está desmontando tus privilegios económicos. Totalmente. Y la frase con la que Arabia cierra su hilo de X es lapidaria. Es que la tengo que leer tal cual. ¿Adelante? Dice: la revolución se tolera solo mientras no altere demasiado las reglas no escritas del establishment. Es de una contundencia brutal. Y está basada estrictamente en desmenuzar el texto original, palabra por palabra. Te demuestra cómo se tolera el ruido y la estética rebelde, pero en el momento en que tocas la macroeconomía y le quitas el poder de veto a los intermediarios de siempre, el establishment responde con todo su arsenal narrativo. Es que es tela, ¿eh? O sea, te cambia por completo la forma de leer el periódico por las mañanas. Sin duda. Pues con esto llegamos al final del análisis, pero no quiero irme sin dejar una reflexión en el aire para quien nos escucha. A ver. La próxima vez que leas una columna de análisis político, pregúntate una cosa. ¿Las metáforas tan bonitas y los adjetivos que utiliza el autor están ahí de verdad para ayudarte a entender la realidad de los datos empíricos o están diseñados meticulosamente para esconder los datos que no encajan en la narrativa del establishment? Ahí lo dejamos.